para dar continuidad a nuestro interesante e histórico programa desde esta cuarta Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos Santo Domingo 2023. Procedemos a compartir unas breves credenciales de una insignia dominicana en el mundo de la historia. Y sepan que no solo es filósofo, historiador, escritor de múltiples libros que han servido, sirven y servirán como consulta obligatoria en materia académica y de identidad nacional. Uno en particular ha dado la vuelta al mundo, literalmente, y es entre tantos su célebre libro de historia dominicana, el cual debo decir que también lo utilicé tanto en la época de primaria, secundaria y hasta universitaria. Vale destacarlo porque es a ese nivel el plato fuerte que recibiremos en esta conferencia magistral. A quien vamos a recibir tiene todos y cada uno de los méritos que le avalan, ciertamente, como orgullo nacional. Recibió su doctorado en Historia Latinoamericana y Desarrollo Económico en la Universidad de Columbia, Nueva York. Y aunque ha sido validado desde fuera hacia nuestros adentros de la historia dominicana, en nuestro país ha hecho un largo recorrido a través de sus múltiples estudios e investigaciones que dejan un sello indudable para nuestra historia dominicana. En esta ocasión, su conferencia inaugural, titulada Las cifras del oro en la española del siglo XVI, será fundamento para quienes hoy nos acompañan desde casi una treintena de países a compartir en esta cuarta Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos Santo Domingo 2023. Demos una cálida bienvenida al doctor Frank Moya Pons. Muchas gracias. Señoras y señores, me siento muy honrado y muy complacido por esta invitación que me ha hecho el presidente de la Sociedad Numismática Dominicana, nuestro querido ingeniero José Manuel Enríquez Soñé, para pronunciar estas palabras introductorias a esta cuarta Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos que trae a nuestra República Dominicana tantos reconocidos profesionales cuyo grande y reconocido prestigio adorna esta importante reunión académica. Todos ustedes, por favor, siéntanse bienvenidos. Como todos ustedes saben, el interés por el oro atrajo hacia América a miles de hombres y mujeres que soñaban hacerse ricos en unas islas, las Antillas, y un continente entonces inexplorados, que según las leyendas contenían grandes cantidades altamente imaginadas de ese metal que muchos creían que serían fácilmente explotables en ciudades, hasta en ciudades doradas. La realidad se encargó de reducir esos sueños a experiencias más modestas,
pues las ciudades doradas, como ustedes saben, nunca existieron. Aunque aparecieron algunos caciques que gastaban mantos ceremoniales áureos en los Andes y Mesoamérica, en donde la minería aurífera y la fabricación de espléndidas joyas de oro y de plata sí eran algo corrientes. En las Antillas, en cambio, los españoles tuvieron que esforzarse mucho para explotar yacimientos que garantizaran su permanencia en estas tierras del Nuevo Mundo. Tuvieron la suerte, sin embargo, de descubrir temprano en los cursos fluviales más ricos en oro, que los cursos fluviales más ricos en oro nacían en la cordillera central de esta isla que hoy nos acoge, llamada, como ustedes saben, por Colón, Española. Durante un poco más de medio siglo, los españoles, con trabajadores indios y africanos, explotaron esos yacimientos, pero atraídos por las grandes riquezas mineras del continente, en donde había abundancia de brazos aborígenes, sobre todo después de 1522, aquellos que podían abandonar la isla de Santo Domingo lo hicieron. Los que quedaron tuvieron que dedicarse a otras actividades como la agricultura y la ganadería. Tal vez nunca sepamos cuántos kilos de oro se produjeron en esta isla en todo el siglo XVI. De eso es que vamos a hablar hoy. Pero sí sabemos que Colón, sus hermanos y sus acompañantes recogieron, trocaron o arrebataron a los indios una apreciable cantidad de oro entre 1493 y 1500. Ese metal debió ser mucho si lo reportado como producido en 1501 por Pedro Mártir de Anglería puede servir de indicador, pues en ese año, según Mártir de Anglería, a quien probablemente se lo comunicó Colón, los españoles recogieron 1.200 libras de oro de 8 onzas cada una, equivalentes a 600 libras de 16 onzas, esto es más de 1/4 de tonelada. O sea, permítanme utilizar esta nota entonces de Pedro Mártir como punto de partida para mostrarles algunos resultados de los esfuerzos que han hecho algunos historiadores modernos para estimar o calcular la cantidad de oro que sacaron los españoles y enviaron a Sevilla en la primera mitad del siglo XVI. No les prometo que esta sea una conferencia muy entretenida, podría ser aburrida porque vamos a manejar algunos números. Y para ello, utilizaré los datos recogidos por estos historiadores, advirtiendo que las series más confiables comienzan su conteo en 1503 y se refieren únicamente al oro registrado en las fundiciones, oro que fue remitido bajo registro hacia Sevilla a partir de ese año. Queda fuera de estas series, porque nunca fue registrado, obviamente, el oro que pudo ser escondido por los mineros y los colonos y llevado o enviado a España sin registro, esto es, de contrabando. A pesar de los remotas que son esas informaciones, podemos hablar con relativa seguridad de las cifras del oro legal, porque las mismas residen todavía hoy en las cuentas de los tesoreros reales y en los llamados cuadernos de minería depositados en el Archivo General de Indias, los cuales fueron estudiados cuidadosamente en el curso del siglo XX por destacados investigadores a quienes mencionaremos dentro de un momento. Esos cuadernos, para comenzar, contienen el registro del pago del quinto real, por lo que las cifras registradas allí representan el 20% del oro fundido en presencia de los veedores y otros funcionarios reales encargados de supervisar las fundaciones y de certificar las cantidades que tocaban al rey
y a los mineros. Repito que el volumen del oro extraído en las minas debió ser mayor que lo indicado por el Quinto Real, porque algún oro debió quedar escondido por los mineros a pesar de las precauciones y amenazas de los veedores y demás funcionarios reales. Ahora bien, ¿qué porcentaje representó ese oro escondido o enviado de contrabando? Yo creo que nunca lo sabremos, pero cualquiera que haya sido el volumen de ese metal, sí podemos afirmar que las cifras de las fundiciones hoy conocidas pueden ser consideradas como reales por la mínima. Por las noticias que han llegado a nuestros días, sabemos que mucho oro llegó a España clandestinamente y que otra cantidad pasó al continente americano para financiar expediciones, compras de propiedades, primero en Darién, en Tierra Firme, luego en Cuba, México, Centroamérica y más adelante en Perú y en otros países. Una parte considerable de ese metal quedó en la isla, pues los mineros, funcionarios, colonos, hacendados y comerciantes necesitaban un medio de cambio tangible para comprar mercancías procedentes de Europa, así como esclavos indios y negros, además de alimentos, y también necesitaban moneda para pagar salarios y servicios. En la Española, de aquellos tempranos años, el oro era el medio de cambio preferido por todos, aunque no estuviera acuñado, y por ello una parte importante de la producción quedaba retenida en la isla. Todos ustedes saben que los mineros y encomenderos dejaban una parte importante de su oro en la isla para pagar todo tipo de bienes debido a la escasez de moneda en aquellos años. Hay estudios sobre la escasez de moneda en el principio del siglo XVI aquí. Por falta de moneda corriente, hubo un largo periodo en que los encomenderos, colonos y comerciantes utilizaban pedacitos, barritas, láminas y tejuelos de este metal como medio de pago. Por ejemplo, José Manuel Enrique tiene algunas muestras de estas piececillas. Del metal que quedaba en la isla tampoco hay muchos detalles, pero del que salió registrado hacia Sevilla entre 1503 y 1548 sí ha quedado el rastro documental en varias fuentes. Ellas son los mencionados cuadernos de minería, los libros de cuentas del tesorero de la Casa de Contratación Sancho de Matienzo y las cuentas de Cristóbal de Santa Clara, que fue el tesorero de la colonia en tiempos de Obando. Muchos de ustedes recordarán que esas y otras fuentes fueron utilizadas parcialmente por los historiadores norteamericanos Clarence Herring en 1915 y Earl Hamilton en 1934, cuando compilaron las primeras series de exportación del oro americano. En esas tempranas series, las cantidades aparecen expresadas en pesos En esas tempranas series, las cantidades aparecen expresadas en pesos castellanos y maravedíes y están consolidadas, ustedes deben recordarlo, los que han manejado esos libros, para representar todas las Antillas. Esa consolidación hecha por estos dos autores temprano en el siglo XX impide distinguir y desagregar las cifras de producción de la española de las de Cuba y Puerto Rico. Ahora, buscando resolver ese enigma de la cantidad de oro producida en las Antillas, muchos años más tarde, en 1989, el historiador puertorriqueño Jalil Suet Vadillo, que muchos de ustedes conocen, revisó las series de Herring y Hamilton y revisitó en el Archivo General de Indias las mismas fuentes documentales de este autor, cuando él preparaba su tesis doctoral sobre la economía de Puerto Rico en la primera mitad del siglo XVI. Suet Vadillo pudo entonces elaborar tablas más completas y precisas
lo que hace posible mostrar con cierta seguridad las cantidades de oro que salieron de las Antillas Mayores hacia España en la primera mitad del siglo XVI. Las cifras recogidas por Suet Vadillo están aquí en un cuadro que ustedes van a leer cuando ustedes reciban la ponencia. Según él, entre 1503 y 1548, que es casi medio siglo, de la Española salieron hacia Sevilla 703.000, me voy a ahorrar los centenares, pesos de oro, de 450 maravedíes. Es importante tener esto en cuenta. De Puerto Rico, 328.000. Y de Cuba, 237.000. Un esfuerzo similar lo realizó el historiador español Juan Gil, utilizando para ello las cuentas del tesorero Matienzo, presentadas entre 1504 y 1514, quien registraba todo el oro de las Indias recibido en Sevilla. Del análisis de Gil resulta una tabla muy similar a la de Suet Vadillo porque utilizaron las mismas fuentes y las variaciones son mínimas, pero aparecerán también reproducidas en esta tabla. Para captar entonces cabalmente el significado de las cifras, vamos a utilizar en esta exposición las cifras de Suet Vadillo. Y por eso es necesario realizar algunas conversiones de pesos a maravedíes y de estos a gramos, y luego a onzas, luego a libras y luego a toneladas. Este es el ejercicio que yo les invito a que ustedes hagan conmigo ahora y que no se me aburran, porque según dijimos, entre 1503 y 1548 llegaron legalmente a Sevilla, lo acabo de decir, procedente de la Española, 703.000 pesos de oro, en tanto que de Puerto Rico 328.000 y de Cuba 237.000. Excúsenme la repetición. Esas exportaciones antillanas suman 1.270.000 pesos de la época. Para calcular el volumen físico de todo ese oro, debemos referirnos al valor del peso castellano en las Indias. En aquellos años, el valor del peso estaba fijado por ley en 450 maravedíes. Cada maravedí equivalía a 22.5 quilates. Cada quilate tenía 0.20 gramos. La libra de 16 onzas estaba fijada en 460 gramos, no 453 como es hoy. Una onza era igual a 28.75 gramos. En consecuencia, un peso de 450 maravedíes era igual a 22.5 veces 0.20 gramos, o sea, 4.5 gramos, a diferencia del peso castellano en la península que estaba valorado en 485 maravedíes. Todos estos números ustedes podrán leerlos y considerarlos y evaluarlos también con calma. Así que ese 1.270.000 pesos representaban 5.715.000 gramos, los que reducidos a libras, dividiendo entre 460, resultaban en 12.424 libras de 16 onzas. Esa cantidad, ¿era mucho o era poco? A la escala de la producción mundial de oro hoy día, cuando uno ve las macro minas que existen, resulta poquísimo, pues el total remitido oficialmente por las tres grandes Antillas en ese periodo de 45 años apenas alcanzó 6.21 toneladas. Esto es, tantas onzas, tantas libras, etcétera, en ese medio siglo. Equivalentes a un promedio de 276 libras anuales. O sea, cada año las Antillas exportaban 276 libras. Realizado el mismo cálculo, ahora ya no para las Antillas, sino para la Española, resulta que esos 703.000 pesos de oro enviados bajo registro a España en la primera mitad del siglo XVI pesaron 6.886 libras de 16 onzas, o sea, 3.44 toneladas, un promedio de 153 libras de oro
anualmente se enviaba de la Española bajo registro a Sevilla, que es un poco más de la mitad de las exportaciones totales de las Antillas. O sea, la Española producía un poco más de la exportaba, porque hay que tener en cuenta aquí la producción, la fundición, la exportación. Exportaba un poco más de la mitad de lo que exportaban todas las Antillas. Puerto Rico en segundo lugar, Cuba en tercer lugar. Ahora, fíjense bien, hoy una sola compañía, Pueblo Viejo Dominicana, propiedad de la gran minera Barrick, exporta un promedio de 1 millón de onzas anuales, equivalentes a 34 toneladas. ¿Mucho oro o poco oro? Yo creo que fue poco, según las escalas de hoy. Pero mucho, si se considera la extrema escasez de ese metal en la Europa de los siglos XV y XVI. Y de ahí el impacto que los metales americanos tuvieron en la masa monetaria española, en donde el oro y la plata produjeron, ya una vez conquistado México y Perú, desde luego, por su relativa abundancia, la célebre revolución de los precios de Castilla que estudió Hamilton en su famoso libro. O sea, recuerdan, o sea que es al oro americano que se le atribuye convencionalmente en la historiografía de esta época, económica y financiera de esta época, es al oro americano que se le atribuye la gran oleada de un siglo de inflación que padeció Europa, particularmente España, en el siglo XVI. Ahora bien, cuando comparamos las cantidades enviadas legalmente a Sevilla con el oro que salió de las fundiciones, entonces descubrimos un hecho hasta ahora no señalado por los historiadores. Me refiero a que en la primera mitad del siglo XVI quedaba mucho más oro en las Antillas y en tierra firme que el que salía hacia España. Ustedes no sabían eso, ni yo tampoco, hasta que lo descubrí. En 1506 y 1507 se fundieron el Español a 421,000 pesos de oro y solo se remitieron a Sevilla 81,000, el 19%. De los años siguientes, de 1508 a 1517, no tenemos cifras disponibles, pero a partir de 1520 sí poseemos otra serie continua que nos permite afirmar que la mayor parte del oro extraído en la Española permanecía en la isla. O si llegaba a España, lo hacía por la vía privada en manos de sus dueños o de sus representantes, o se iba a otras partes de las Indias. Hay una tabla ahí que va comparando fundición con exportación con lo que se queda en la isla. Esta tabla, que compara el oro fundido con el oro remitido a Sevilla, nos revela una realidad hasta ahora, como les decía hace un segundo, desconocida por la historiografía colonial dominicana o antillana. En solamente 2 ocasiones el porcentaje de oro remitido pasó el 20% del fundido. En los demás años, estas proporciones variaban desde un mínimo de un 7% en promedio a un promedio central del 11% en los mejores años. Fíjense la cantidad de oro que se quedaba aquí. Claro, no había moneda. El oro era la moneda de curso corriente. Algo que para nosotros hasta ahora ha sido una anécdota. Yo tengo un tejuelito, es que cuando uno ve las cifras, entonces descubre esta otra realidad. No obstante, durante los años en que las autoridades y vecinos de la isla se quejaban de la crisis de la minería, entre 1523 y 1536, por ejemplo, que es un periodo donde las quejas son continuas, porque la gente se está yendo a México, primero a Cuba, luego a México, y luego a Perú. Los encomenderos continuaron explotando las minas con esclavos negros e indios esclavos traídos de Centroamérica. Por ello, las cifras de producción, a pesar de las quejas, no fueron tan dramáticamente bajas como los vecinos comunicaban en sus cartas a la corona. Es cierto que las cantidades de metal extraído con esos indios y negros esclavos eran mucho menores a las de los años en que gobernaba Obando, pero la isla siguió produciendo oro hasta mediados del siglo XVI, que es lo que vamos a contar a continuación. Por ejemplo,
Entre 1523 y 36, los colonos fundieron 668,000 pesos, equivalentes a 6.541 libras de 16 onzas, o sea, 3.27 toneladas. De esa cantidad solo se enviaron a Sevilla 77,000 pesos, equivalentes a 755 libras, o sea, un tercio de tonelada. Esos envíos representaron apenas un 12% del oro fundido en la isla. O sea, nosotros tenemos cifras oficiales de la fundición, cifras oficiales de la exportación, y la diferencia nos da lo que se está quedando en la isla. La producción aurífera, a diferencia de lo que decían en sus cartas y memoriales los vecinos y autoridades, siguió siendo visible, pero secundaria en relación con el azúcar y con la ganadería de la época. Un documento encontrado por Fray Cipriano de Utrera en el Archivo General de Indias dice que entre 1536 y 1542, con ambos años incluidos, los diezmos de oro de la isla le produjeron al rey de España 26,000 pesos de oro, que fueron remitidos a Sevilla. Según esa información, la producción total de esos 7 años entonces debió ser igual a 260,000 pesos, arrojando una producción promedio de 37,000 pesos anuales quintados, esto es que pagaron el quinto. Este es un volumen de fundición comparable. Cuando están las quejas de que el oro se está acabando, pero sin embargo son comparables a las cifras de fundición del periodo de Obando, entre 1503 y 1510. Ahora, dicho eso, también hay que ver la tendencia general. Las cifras de fundición de los años 1537 al 55 muestran una constante declinación de la producción y son consistentes ciertamente con lo que reportaban en ese periodo las autoridades. O sea que uno busca el tamaño de la serie para entender el proceso general. Una carta enviada por los oficiales reales del Español al Consejo de Indias en 1555 dice que en los 4 años comprendidos entre 1552 y ese año, 55, ha valido el oro que ha pertenecido a su majestad de su dosavo, de lo que se ha fundido en la fundición de esta ciudad, etcétera, 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 1.472 pesos de oro fino del Cibao, como por los dichos libros parece. Comparando esos magros 1.472 pesos de renta aurífera con los 13,000 pesos que dejó la ganadería al rey durante ese mismo periodo, o sea, aquí estamos viendo lo que le tocó al rey, la inevitable conclusión es que a mediados del siglo el oro como base de la economía de la española estaba llegando a su fin. Como indicador adicional, basta mencionar que durante ese cuatrienio se fundieron solamente 11,000 pesos de oro en la ciudad de Santo Domingo. Fíjense cómo va bajando. Un promedio de menos de 3,000 pesos por año. En conclusión, la española dominó la producción aurífera antillana entre los años 1503 y 1517. Se ve en las cifras, clarísimo. Puerto Rico inició sus exportaciones a partir de 1511, sosteniéndose hasta mediados del siglo. Cuba comenzó en 1515 y se mantuvo también exportando oro en cantidades apreciables, aunque no tan grandes como las de las islas vecinas. Hasta 1540 exportaba Cuba, año en que su producción aurífera también entró en crisis, prácticamente se detuvo. La declinación y el fin de la economía minera tuvo por causas muy mencionadas entonces el agotamiento de los placeres auríferos. Recuerden que el oro que se sacaba aquí, con excepción del de Cotuí, era todo de arenas de ríos, ¿no? Bueno, la declinación y el fin de la economía aurífera tuvo por causas el agotamiento de los placeres auríferos, la extinción de la población aborigen, el aumento del costo de la mano de obra esclava, porque entonces ya había que comprar los indios que se traían de Centroamérica y los mismos esclavos,
la emigración de los vecinos españoles que perdieron interés en la minería, despoblaron la isla, se fueron a México, a Perú, a Centroamérica, y la desviación de los capitales hacia la producción azucarera y la ganadería. La producción aurífera de la Española quedó entonces como una actividad económica secundaria a partir de 1520, pero importante, como hemos visto. Secundaria, importante, pero con rendimientos decrecientes. Pocos encomenderos a partir de ese periodo querían enviar sus escasos indios a las minas porque el rendimiento era cada vez menor. A pesar de ello, la producción de oro, como hemos dicho, no desapareció en la primera mitad del siglo. En la Española la minería pudo sostenerse porque los encomenderos pusieron, ya lo he dicho, lo estoy repitiendo, pusieron esclavos africanos y esclavos indios yucatecos a laborar las minas. Lo mismo hicieron los encomenderos en Puerto Rico hasta mediados del siglo XVI. Se conserva por lo menos un testimonio personal de uno de esos empresarios mineros, el bachiller Álvaro de Castro, tesorero de Santo Domingo, quien en una carta al rey, escrita en septiembre de 1532, detalla cómo él había podido seguir produciendo oro con esclavos negros, hecho que algunos cuestionaron acusándolo de estar procediendo ilegalmente, de esos chismes que ustedes ven en las cartas coloniales. La conquista de México, decíamos, en 1522, acentuó la despoblación española de la isla, pues atrajo hacia el continente a muchos mineros. La mayoría de los vecinos que quedaron apenas sabían sacar oro. Claro, eran ganaderos o algunos productores de azúcar y se desinteresaron de esta actividad, aun cuando mantenían la esperanza de encontrar algún yacimiento o mina que los hiciera ricos, porque mientras en los años de Obando el oro fundido llegó a promediar por encima de los 200,000 pesos anuales, en los años 20 el promedio anual fue de 50,000. En los años 30 descendió a 43,000 y en los años 40 apenas alcanzó los 21,000 pesos anuales. Las cifras ya citadas permiten afirmar que la Española dejó de ser una importante colonia productora de oro antes de 1550. Una pequeña partida de 1.970 pesos enviados a Sevilla en 1548 sirve más como señal de una actividad encaminada a la desaparición que como un indicador de continuidad en la producción. A partir de entonces, las menciones del oro en la documentación disponible, estas son las cartas de cabildo, las cartas de la Real Audiencia, cartas de particulares, memoriales, son escasas. Y cuando eso ocurre es para recordar con nostalgia o con lamentaciones que ya no se extrae más oro de las minas, como les llamaban, aunque ocasionalmente se menciona que algunos vecinos tienen unos pocos esclavos negros lavando oro en algún río. Muchas gracias.